nuestros seguidores en las redes sociales y hoy nuevamente nos conectamos con nuestro programa de educación y los invitamos a seguir disfrutando de cada una de las actividades que tenemos programadas para los afiliados a Compensar. Desde nuestra plataforma de e-learning, nuestro programa C-Learning, seguimos generando contenidos diversos para que cada uno de los afiliados y las empresas puedan continuar sus procesos de formación y el desarrollo de las habilidades de la persona. Hoy tengo el gusto de presentar a una persona muy especial para nosotros. Quiero abrirle paso a Andrés Franco. Con Andrés venimos trabajando desde hace ya un buen tiempo en los procesos de formación y liderazgo, desde el Centro de Liderazgo y Gestión como director ejecutivo también, una gran labor en Colombia que permite seguir trabajando este tema del liderazgo, del desarrollo de la persona y de la mejora de los entornos en la productividad. Andrés, bienvenido a nuestro programa y qué rico tenerlo hoy con nosotros. ¿Cómo va todo? Gracias, Juan Manuel. Para mí es un gusto estar aquí en este espacio. Compensar es una organización que, como usted bien dice, conozco muy bien. Hemos trabajado hace muchos años con ellos y no solamente respetamos, sino que realmente apreciamos mucho y valoramos mucho la gran labor que hace Compensar, no solamente para sus afiliados, sino para Colombia en general. Entonces es un gusto estar aquí. Gracias. Gracias, Andrés. Bueno, y lo primero que quisiera preguntarle en esta primera parte de nuestro programa es, en esta larga trayectoria y experiencia bajo la dirección del Centro de Liderazgo y Gestión, en su concepto, ¿cómo podemos definir un líder? ¿Cuál sería la mejor definición para hablar de liderazgo? ¿Qué es un líder? Sí, pues ahí tal vez lo primero, Juan Manuel, es que el liderazgo hay tanto de ancho como de largo. Hay muchas teorías. Nosotros, particularmente en el Centro de Liderazgo, nos alejamos un poco de las concepciones individuales del liderazgo. Nosotros pensamos que cualquier persona puede gestionar y ejercer el liderazgo. Es lo que usted decide hacer y que hay herramientas para hacerlo. Entonces, hay algunas personas, digamos, o algunas escuelas que lo que hacen es hacer mucho énfasis en las características de personalidad o muchas veces los estereotipos que vemos nosotros que nos han metido en las películas o que nos han metido en la literatura, de que el líder es aquella persona que es muy inteligente y de pronto es muy guapo y es muy fuerte y siempre tiene la razón. La verdad es que nosotros nos alejamos un poco de esa concepción, ¿cierto? No quiero decir para nada que no existan personas que sean inteligentes y que tengan capacidad de influencia muy importantes, pero es mucho más una capacidad de transformar la realidad de manera colectiva. Es como lo entendemos nosotros. Ninguna, digamos, transformación real se hace porque haya una persona. Nos parece que esa es una definición muy corta. Entonces nos gusta mucho más concebir el liderazgo como una capacidad colectiva de transformación de la realidad. Entonces, Andrés, cuando hablamos del liderazgo como una capacidad de transformar realidad y conectados con esta situación y esta coyuntura de pandemia, ¿cuáles son esas habilidades en el liderazgo que han tenido que resurgir en esta coyuntura? Porque estamos frente a una situación que cambió todo el entorno que conocíamos y que nos exige transformar muchas realidades. ¿Cuáles serían esas habilidades que se tienen que desarrollar en esta nueva realidad y post-pandemia, digámoslo de esta manera? Eso es lo que voy a desarrollar un poco en la conversación que viene, las diapositivas que les voy a presentar ahora, pero lo que sí es claro para mí es que no podemos seguir operando desde los mismos paradigmas y modelos mentales de antes. Hay modelos, digamos, de gestión en las empresas muy basados en la jerarquía, en la autoridad, que tienen que evolucionar. No quiero decir con esto que la autoridad y la jerarquía vayan a desaparecer. Siempre son necesarias. Pero en este momento necesitamos un estilo de liderazgo que tiene que ser mucho más incluyente, que tiene que ser mucho más consultivo, que tiene que ser mucho más consciente, no solamente
hacia afuera, ¿cierto? De los intereses y de todos los actores que son parte de los sistemas con los que interactuamos, sino también mucho más consciente hacia adentro. Tenemos que ser conscientes también, digamos, de nuestras limitaciones, de nuestros sesgos, de nuestros juicios que siempre están presentes. Entonces, a la hora de ejercer el liderazgo, esto es fundamental. Andrés, ¿y cómo va evolucionando la cultura organizacional también de cara a este liderazgo? ¿Cuáles son los retos que las empresas van enfrentando en el desarrollo de su cultura? Creo que esta es una pregunta necesaria el día de hoy al hablar de liderazgo. Esa es una pregunta crítica, Juan Manuel, porque nosotros estábamos acostumbrados en las empresas a tener una cultura basada en una presencia física. Eso ya no es así para la mayoría de nosotros, las personas que trabajamos en empresas grandes. Entonces, lo que se ha generado es un vacío. ¿Por qué? Porque antes había unos acuerdos formales que se cumplían y se respetaban en términos de los horarios, en términos de los códigos de, digamos, de diálogo, los códigos de vestimenta, la toma de decisiones, en términos también de qué era aceptable y qué no. Eso cambió completamente. Lo cual no quiere, y entonces, ¿qué ha pasado? Que se han hecho de alguna manera ni siquiera unos arreglos, sino que se han venido como conectando las cosas para que sigan marchando en la virtualidad sin que haya realmente nuevos acuerdos formales. Y las empresas tienen que llenar este vacío. O sea, tenemos que llegar a nuevos acuerdos basados en la nueva realidad. Ese vacío que quedó no lo podemos dejar ahí. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo son funcionarios reventados porque están trabajando 10, 12, 15 horas, ¿cierto? No se están respetando horarios, ¿cierto? Los protocolos de las reuniones muchas veces no se respetan, muchas veces me he encontrado yo también con equipos que son dejados a la deriva, ¿cierto? En donde no necesariamente los supervisores o jefes están pendientes del bienestar de sus equipos o de los clientes. Y a donde voy con todo esto es que es fundamental una evolución en los conceptos de cultura y de liderazgo para enfrentar esta nueva realidad. Andrés, hay un tema bien importante y a mí me llama mucho la atención porque hoy se ha tocado y es esta realidad de las reuniones, de esos nuevos supuestos acuerdos que por el camino van quedando. ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestro liderazgo para proteger o para gestionar estos nuevos acuerdos? Este tema de las reuniones, porque definitivamente con la tecnología pues no hay como forma de pararlo. O sea, ¿cómo puedo hacer como jefe, como líder, como colaborador para administrar esta nueva realidad? Porque si no termino eh, arrasado por esa cantidad de reuniones, horas y horas de trabajo. Ahí, ¿cuál sería la recomendación? Yo creo que ahí lo fundamental es, primero lo que usted dice, es reconocer que ahí hay un tema y que hay que administrar esa nueva realidad, porque muchas veces las empresas pasan por encima de eso, como si no hubiera nada, ¿cierto? Entonces, es poner esa discusión en el centro y decir, ¿cómo nos vamos a organizar ahora? ¿A qué acuerdos vamos a llegar para gestionar la forma en la que trabajamos en este momento? Y hay cosas muy sencillas, Juan Manuel, como por ejemplo, poner la cámara, ¿cierto? Muchas personas no ponen la cámara por defecto y ahí estamos perdiendo la mitad de la comunicación. Ustedes han oído estudios en donde creo que es el 60 o el 70% de la comunicación es no verbal. Pues poner la cámara siempre y cuando haya el ancho de banda, perdón, que evidentemente es un limitante, pero eso es muy importante, ¿cierto? Tener unos mínimos protocolos de cuáles son los objetivos de la reunión, cuánto deben durar, cada cuánto conecta al equipo, ¿cierto? No perder también el interés por la parte humana de los equipos es fundamental, ¿cierto? Entonces, yo creo que aquí hay que llegar a nuevos acuerdos. No hay, perdón el anglicismo, one size fits all, no hay una solución que le funcione a todo el mundo, pero lo primero sí es poner la conversación encima de la mesa, entender que tiene que haber una evolución y llegar a acuerdos que claramente tienen que estar demarcados en las líneas corporativas de cada empresa. Hay un tema, Andrés, en ese sentido que creo que también se convierte en un reto y es los modelos de capacitación y de formación en liderazgo. ¿Hacia dónde nos está llevando esta nueva realidad
y porque también voy viendo que aquí aparecen nuevas formas, también nuevas oportunidades de acceso a información que antes no se tenía, pero ¿ustedes cómo van viendo esa nueva tendencia en la formación y en el liderazgo? Sí, aquí ha habido un revolcón, digamos, en todo lo que tiene que ver con la formación ejecutiva y en toda la formación en general. Nosotros trabajamos con varias universidades y la verdad es que todavía no está muy claro qué sigue. Lo que sí le puedo decir es que en la formación virtual sincrónica y asincrónica, es decir, en tiempo real o pregrabada, está aquí para quedarse y cada vez va a ocupar un espacio más grande. Sin embargo, tampoco hay que abusar de esto. La gente está cansada de estar enfrente de pantallas, está cansada, ¿cierto? Entonces, y los tiempos de atención frente a las pantallas son cada vez más reducidos. Entonces, esto lo tenemos que entender, ¿cierto? O sea, poner a la gente a que se siente frente a una pantalla 3, 4 horas a que vea un curso, eso no funciona, eso no es práctico, ¿cierto? Entonces, yo lo que diría es que a donde está tendiendo mucho la cosa es con equipos directivos a tener muchos espacios sincrónicos como el que estamos teniendo en este momento en tiempo real, en donde siempre haya una mezcla de teoría corta, sustanciosa, perdón, y luego una aplicación muy práctica a la realidad del negocio, ¿cierto? Yo creo que esa es la gran clave, es una mezcla que por lo menos nosotros en el Centro de Liderazgo tratamos de implementar y nos da resultado y es no quedarnos solamente en las teorías, porque es que el liderazgo además, Juan Manuel, no se da en el vacío, no se da en el éter. El liderazgo tiene que estar conectado con la estrategia corporativa, tiene que estar conectado con los planes estratégicos de las organizaciones, porque en últimas el liderazgo y la formación de liderazgo tiene que ser un apalancador para que las organizaciones cumplan con sus objetivos. Andrés, en ese sentido, ¿cómo, y con la experiencia que ustedes tienen en liderazgo, cómo se conecta ese propósito superior de una organización con el estilo de liderazgo de las personas? ¿Cómo puede ser esa conexión ideal para vivir esos propósitos superiores que finalmente son los que movilizan a una organización para cumplir sus objetivos en todo sentido? Sí, el propósito es algo que ha cobrado muchísima relevancia en los últimos años y más aún en esta pandemia. Yo creo que en un momento como de tanta incertidumbre, de tanta tensión, es fundamental que nos sentamos todos parte de algo más grande, ¿cierto? Que entendamos para qué y por qué nos levantamos todas las mañanas para hacer lo que hacemos. Y ahí es donde el propósito superior de una organización juega un papel fundamental. Ustedes sin compensar, perdone que les eche flores aquí en vivo, pero tienen algo absolutamente maravilloso y es que toda la gente con la que yo hablo de compensar está conectada con su propósito superior, ¿cierto? Vibran con el impacto social de lo que hacen. Y eso es algo que cada organización tiene que intentar, porque es que en última, si nosotros no creemos en lo que hacemos, ¿cierto? Pues lo vamos a hacer sin ganas, lo vamos a hacer sin motivación. Y en últimas, esa energía de las personas se va a ir para otra parte, ¿cierto? Van a hacer su trabajo, digamos, a medias, sin compromiso, sin ganas, y en últimas es una inmensa frustración para el desarrollo de cada uno de nosotros, porque si uno no está conectado con lo que está haciendo y está gastándose 8, 10, 12 horas al día, pues ¿en qué se le está yendo la vida? Entonces yo sí creo que aquí hay que trabajar desde las organizaciones en darle el peso específico suficiente al propósito y a la importancia de eso en la cultura de la organización, pero también desde los trabajadores, porque eso también tiene que ser un esfuerzo de los trabajadores de entender, de conectarse, de darle sentido a lo que hacen cada día y en ver cómo esto alinea con sus propósitos personales de vida también. Bueno, y en ese sentido va cobrando vital importancia ese propósito también de vida, porque en esta realidad y en estas nuevas formas de liderar se mezcla la vida de familia, se mezcla el trabajo en casa. ¿Cómo podemos desarrollar herramientas para que esos propósitos que a veces o en un mundo anterior un poco estaban claramente definidos, hoy ya se entrelazan y se mezclan?
cómo desarrollar esas habilidades y crear herramientas para que vivamos esos propósitos de vida y esos propósitos también de nuestras organizaciones, Andrés. Sí, pues hay herramientas, digamos, de diferente tipo. Unas son más para el tema corporativo, ¿cierto? Que seguramente veremos ahora, que tienen que ver primero con desarrollar la capacidad adaptativa en las organizaciones. ¿A qué me refiero con esto? A que no podemos seguir operando desde paradigmas del pasado, ¿cierto? El mundo cambió, algunas cosas seguramente volverán a ser como antes, pero otras no. Estoy convencido de que no, ¿cierto? O sea, ¿cuántos de nosotros realmente vamos a volver 100% a las oficinas? Yo creo que ahí hay un cambio de paradigma muy importante, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros realmente, no sé, vamos a seguir usando el carro como lo usábamos antes? Yo creo que mucho menos, ¿cierto? Entonces, primero que todo, hay que entender, primero, que el mundo cambió, que no podemos seguir operando desde los paradigmas del pasado, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros llamamos en el Centro de Liderazgo la creación de capacidad adaptativa en las organizaciones. Es ayudar, digamos, a los equipos a entender qué es lo que tienen que dejar de hacer porque ya no sirve en esta realidad, qué es lo que tienen que fortalecer porque les está sirviendo, y segundo, qué es lo que tienen que incorporar, porque hay cosas que realmente, pues, no teníamos y las tenemos que desarrollar, ¿cierto? La capacidad digital, por ejemplo, pues ahora sí que se vuelve absolutamente crucial. Y muchas veces esto no es un tema técnico de que compremos el software o los computadores, sino de que tengamos la mentalidad para usarlos. Y muchas veces ahí es donde las organizaciones se quedan pegadas, porque están los juguetes, están los aparatos, está el software, pero no está la mentalidad. Y ahí es donde hay que ayudar a que las organizaciones hagan una transición. Y frente al tema personal, pues, ese es un tema complejo porque, digamos, a las personas que les toca estar todo el día en la casa con sus hijos, haciendo el almuerzo, con el perro, que llegó el domicilio y además está el jefe y además está la presentación y además está el Zoom, que esa es la realidad de muchísima gente, pues la cosa es muy compleja, ¿cierto? Entonces, por eso es que es tan importante, una vez más, llegar a acuerdos de trabajo en las organizaciones. Segundo, encontrar espacios individuales, ¿cierto? Porque uno necesita tiempo también para estar solo, ¿cierto? Para pensar y hacer lo que le gusta. Entonces, eso sí que es importante. Yo creo que tener rituales, digamos, individuales se vuelve absolutamente fundamental. Haciendo lo que a uno le guste, ¿cierto? A algunos nos gusta meditar, a otros les gusta correr, a otros les gusta tejer, a otros les gusta mirar por la ventana, ¿cierto? Pero esos espacios individuales son absolutamente fundamentales para aprender también cómo a regular un poco los espacios pues, y también las emociones. La otra cosa que es muy importante es reconocer los límites que tiene uno, ¿no? Porque a veces yo me he encontrado con ejecutivos que me dicen, mire, es que las primeras meses yo estaba trabajando de 6 de la mañana a 11 y 12 de la noche, ¿cierto? Y pues la gente se revienta. Pues hay momentos en que hay que poner límites y decir hasta acá, ¿cierto? Voy a trabajar 8 horas, punto, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es bien importante. Y me desconecto porque un poco Andrés nos hace referencia a todo este concepto del liderazgo adaptativo. Muchas veces hemos sido formados, inclusive desde la misma universidad, en aspectos muy fuertes desde lo técnico, desde las habilidades duras, pero cuando Andrés habla del liderazgo adaptativo, quisiera que nos ampliara un poquito como todo este concepto y de cara a esta nueva realidad y a colocar esos límites, ¿cómo se materializa eso en nuestras vidas? Sí, ¿Cómo es como ese usted bien liderazgo? dice, a uno lo entrenan en la universidad, en los trabajos, en el colegio, en gran medida para resolver lo que llamamos retos técnicos, ¿cierto? Y entonces ahí uno aprende, no sé, finanzas y aprende sobre procesos y aprende sobre administración y tantas cosas, ¿no? Productividad. Productividad, como en cierta manejar un computador. Y esos retos técnicos, pues realmente si uno sigue las instrucciones y se las aprende, normalmente funcionan, ¿cierto? Y por eso son tan importantes, son fundamentales también. Por eso, por ejemplo, en organizaciones como las de ustedes, con pensar que funciona con procesos tan robustos, tan firmes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si la gente sigue los procesos, las cosas normalmente funcionan.
y son muy importantes. Sin embargo, muchas veces se descuida el factor humano, el factor de los comportamientos, ¿cierto? Y a eso sí que es un problema porque, y seguramente todos los que me están oyendo acá y usted también ha participado en proyectos en donde se contratan unos consultores que son buenísimos y carísimos y se demoran meses pensando y sacan un informe muy bueno que queda engavetado. ¿Por qué? Porque no se tiene en cuenta el factor humano, porque la gente no se siente dueña de las cosas, porque siente que les están imponiendo las cosas desde afuera, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante esta concepción del liderazgo colectivo y el liderazgo adaptativo, porque uno no puede pretender, ¿cierto?, que si hay alguien que en teoría, ¿cierto?, tiene todas las soluciones técnicas, pero no está haciendo que las personas sean parte de esa solución, eso pasa en vano, la gente se resiente, nada más porque cada vez el liderazgo, Juan, por definición, ¿qué es? Ya lo vimos, transformar la realidad. Cuando usted transforma la realidad, usted genera desequilibrio en los equipos, porque está sacando a la gente de sus zonas de confort. Entonces, siempre va a encontrar resistencia, siempre, porque a la gente no le gusta que la saquen de su zona de confort, porque siempre dice, por un lado, aquí me están diciendo que las cosas van a estar mejor, pero yo no creo eso porque yo he hecho eso así hace 20 años y las cosas no van a funcionar. La gente le cuesta, obviamente me incluyo, nos cuesta cambiar, ¿cierto? Nos gusta estar en lo que conocemos, ¿cierto? Entonces, cada vez que usted ejerce liderazgo, cada vez que usted transforma la realidad, lo que acaba pasando es que va a encontrar resistencias porque hay gente que ve que van a perder estatus, confort, eventualmente se quedan sin trabajo o no, ¿cierto? Entonces les está sacudiendo el piso, pero las ganancias son inciertas. Pero uno como líder tampoco puede evadir la transformación que hay que hacer. Entonces, esa es la capacidad adaptativa que hay que crear en las organizaciones. ¿Cómo, de alguna manera, llevamos el cambio hacia adelante sin evadirlo, pero tampoco tensionamos tanto a los equipos que los vayamos a reventar? Porque, digamos, ese es el peor de los mundos. Muchas veces hay líderes que creen que por ejercer solamente presión y presión y presión las cosas funcionan y lo que acaban es reventando a los equipos. Entonces, por eso es tan importante tener siempre en cuenta tanto lo técnico como lo adaptativo en cualquier proceso de transformación de una organización. Andrés, ahí vienen como varios elementos que no quisiera dejar pasar en esta conversación. Y es que normalmente veníamos acostumbrados a que como líderes sabíamos hacia dónde llevar nuestros equipos de trabajo, hacia dónde va ese propósito de las organizaciones, pero con esta coyuntura que todo se cambió, que todo terminó siendo incertidumbre, que hoy la planeación casi que hablamos de semana a semana porque no sabemos qué va a pasar la siguiente semana, el siguiente mes. ¿Cómo administrar ese liderazgo en las personas? Porque creo que aquí hay un reto muy grande. Nosotros acostumbrados a controlar esas variables y a dar línea en torno a eso y a llevarlo a los equipos, eso cambia, el entorno queda totalmente descontrolado. ¿Qué podemos hacer como líderes para poder mejorar esa conducción en estos entornos tan cambiantes? Creemos que las planeaciones inclusive están cambiando, ¿no? Esos ejercicios de planeación estratégica de largo plazo cambian, todo el entorno está cambiando y nosotros mismos tenemos que cambiar los equipos, la tecnología. Es que de verdad es una suma de elementos que si miramos nuestro liderazgo a qué se enfrenta, realmente allí sí necesitamos nuevos elementos y nuevas concepciones. ¿Hay que nos podría recomendar? Sí, yo creo que voy a compartir un minuto la pantalla, Juan Manuel. Quiero mostrarle dos gráficas. Adelante. Sobre ese tema. Ya. Perfecto. ¿Están viendo? Sí, ahí la vemos perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, este es un modelo que descubrí hace poco que me ha parecido muy útil. Es de un libro que se llama Liderazgo Consciente. Y esto aplica muchísimo para este momento y en general para cualquier momento en que uno esté ejerciendo liderazgo, Juan Manuel.
Esta línea horizontal que vemos se divide en dos concepciones distintas. Cuando uno está liderando arriba de la línea y debajo de la línea. Muchas veces el liderazgo tradicional se ejerce cuando uno está debajo de la línea. ¿Qué quiere decir esto? En donde la concepción es yo, como soy el jefe y soy el líder, tengo la verdad, ¿cierto? Yo tengo las respuestas. Entonces uno entra muchas veces con una mente muy cerrada, porque solamente uno como líder, como jefe, tiene la respuesta. Entra a la defensiva, ¿cierto? Es decir, que cualquier cosa que le digan o que le hagan, digamos, frente al planteamiento que uno está haciendo, uno se defiende. Y el compromiso normalmente no es con buscar la mejor solución, sino es con tener la razón. Y ese es un inmenso error, siempre, pero más en estos momentos. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Liderar desde arriba de la línea. ¿Dónde es esto? En donde el compromiso realmente está es con aprender, con encontrar la mejor solución, ¿cierto? Con tener una mentalidad curiosa permanentemente, porque la verdad, Juan Manuel, es que en este momento no sabemos. Nadie sabe. Ahí vamos tanteando un poco, digamos, en terreno cada vez más firme, pero sigue siendo muy inestable. Entonces, yo creo que hay que darse esa pela con los equipos de frente. Esto no quiere decir que no haya autoridad. Esto no quiere decir que no haya jerarquía. Pero las soluciones las tenemos que construir a partir de la inteligencia colectiva, con mente abierta, con curiosidad, ¿cierto? Y no desde el paradigma tradicional de liderazgo de que es que el jefe tiene razón. No, eso lo que está haciendo es precisamente lo contrario, es coartar la inteligencia colectiva, coartar la innovación, coartar el pensamiento divergente. Y hay otra cosa que les quiero mostrar que me ha parecido muy interesante y es este modelo mental que hace tanto daño a veces. Es ese triángulo de víctima, culpable y héroe. Entonces, normalmente cuando uno está debajo de la línea, en la gráfica que acabo de mostrar, uno, si las cosas salen mal, uno es la víctima de las circunstancias de afuera, ¿cierto? O sea, todos tienen la culpa menos uno, ¿cierto? Entonces, uno siempre a qué busca, uno tiende a buscar un culpable. ¿Quién es el responsable de esto? ¿Cierto? Se acaba buscando la respuesta al error afuera, ¿cierto? Se acaba estigmatizando el error. ¿Qué pasa con esto? Que las organizaciones acaban no aprendiendo. La oportunidad que hay de aprender de los errores, que siempre nos vamos a equivocar, se acaba coartando, ¿cierto? Porque no, yo no quiero ser culpable, ¿cierto? Entonces se acaban escondiendo los errores, se acaban perdiendo las capacidades de aprendizaje de los errores. Y por supuesto, la tercer vértice del triángulo son los héroes, ¿no? Los chachos que siempre van a resolver las situaciones. Que nos gusta porque nos han metido además otra vez en la literatura y en las películas, ¿no? Tiene que haber siempre un Superman que viene a salvar la situación. Y eso también a veces es nefasto, Juan Manuel, porque lo que acabamos haciendo con la mentalidad del héroe es que el héroe primero se acaba echando más responsabilidad de la que debe y de la que puede resolver, y acaba, por otra parte, diciéndole a los demás, tranquilos que yo lo arreglo. Y eso lo que acaba haciendo es un triángulo vicioso en este círculo, no un círculo, sino un triángulo vicioso en esta diapositiva, ¿cierto? Entonces, yo creo que esa reflexión, digamos, de siempre estar pensando si estamos liderando desde arriba de la línea o desde abajo de la línea es absolutamente crucial. Ahorita no es momento para andar con certidumbres, yo creo que le tenemos que bajar todo un poquito al ego, ¿cierto? Y al nivel de control y al nivel de autoridad. Repito, la autoridad es necesaria, pero tenemos que bajarle 2 rayitas un poco a esos temas para liderar con otra mentalidad mucho más abierta desde arriba de la línea. Y la otra cosa que muchas veces cuesta tanto, particularmente a los líderes, tiene que ver con asumir responsabilidades, ¿cierto? Porque todo es culpa de los demás, porque los otros no supieron, porque este es un inepto, porque este no hizo el trabajo. ¿Y cuál es la responsabilidad nuestra en todo esto? ¿Cierto? Pues yo creo que aquí también hay una reflexión profunda que hacer, no solamente de humildad, de colaboración, de trabajo en equipo, sino también de asumir las responsabilidades que nos tocan. Porque normalmente siempre tenemos alguna responsabilidad en los resultados que estamos produciendo.
Andrés, muy interesante todo este planteamiento y en este momento quiero invitar a nuestros seguidores y a quienes participan en este live para que nos hagan preguntas en torno al significado del liderazgo, para que en el chat nos hagan sus preguntas y aprovechamos para compartirlas con Andrés en este momento. Vamos aprendiendo, Andrés, que definitivamente estar sobre la línea o estar bajo la línea hace la diferencia y un poco también comprendemos que las conversaciones en este momento toman un valor importantísimo cuando hablamos de recibir con humildad estos espacios de co-creación, conversar, nuevas formas de diálogo. ¿Es correcto este planteamiento? O sea, es el camino de las conversaciones lo que realmente desarrolla ese liderazgo adaptativo al que hace referencia? Yo creo que es fundamental. ¿Por qué? Porque hay otra diapositiva. Las voy a mostrar un segundo. A ver. Adelante, adelante. Está muy interesante. Súper. No olviden hacer las preguntas en el chat para que Andrés en este momento también las pueda responder. Perdón un segundito, yo encuentro la diapositiva que quiero mostrarles, que es esta. Este es un libro maravilloso que yo encontraba hace poco que se llama Reinventando las Organizaciones, de un belga que se llama Frédéric Laloux. Y lo que muestra este señor es que la forma en cómo nos organizamos los seres humanos para colaborar y lograr nuestros objetivos ha venido evolucionando. Desde un paradigma rojo, que es el impulsivo, que es cuando inicialmente se creaban las bandas de cazadores-recolectores, en donde eran objetivos de corto plazo, no había jerarquía, simplemente nos organizábamos para ir a cazar la presa del día. Y esto todavía aplica de alguna manera con algunas bandas criminales que usted ve que se organizan, es para ir a, no sé, a atracar a algún sitio. Pero ahí no hay procesos, no hay largo plazo, las jerarquías no duran porque entonces uno mata al otro para quedarse con la banda, en fin. ¿Cierto? Esto ha ido evolucionando y luego tenemos un paradigma amarillo que es el conformista, que es el que todavía prevalece en algunas organizaciones, por ejemplo, en el Estado o en la iglesia o en el ejército, ¿cierto? Que son procesos muy sólidos, jerarquías muy marcadas, porque tienen que ser de pronto así, porque son de pronto instituciones milenarias o centenarias y así funciona. Esto evolucionó hacia un paradigma que es el naranja, que es el que todavía prevalece en gran medida en las empresas y es, señores, ustedes están para dar resultados, ¿cierto? Esto arranca en el siglo XIX con la Revolución Industrial, pero esto fue llevado de alguna manera a un extremo. ¿Por qué? Porque los resultados eran lo único que prevalecían y muchas veces no se tenían en cuenta ni los derechos de los trabajadores, ni el impacto en otros grupos de interés, ni en el medio ambiente. Entonces, esto hizo crisis y por eso estamos hoy principalmente la mayoría de empresas en lo que llamamos el paradigma pluralista, en donde no es que se dejen de dar los resultados, pero sí se tienen en cuenta el impacto de las organizaciones con el resto de los sistemas, ¿cierto? Entonces, somos conscientes de nuestro impacto en el medio ambiente, de cómo estamos afectando a las comunidades, a nuestros consumidores y clientes, a nuestros aliados, ¿cierto? A nuestros mismos trabajadores. De aquí nacen todas las iniciativas de responsabilidad social corporativa. Y eso tiene una evolución aún más grande, que es el paradigma evolucionario o aguamarina que se ve ahí. Es bien interesante, lo voy a mostrar un segundo porque parte primero de compartir un propósito fundamental, ¿cierto? La gente que está en las organizaciones están ahí porque les apasiona lo que hacen y lo conocen, ¿cierto? Entonces están ahí porque hay un propósito que los conecta. Segundo, porque de alguna manera, esto es, perdón, la traducción que dice completitud, esto en inglés es wholeness, ¿cierto? Y es porque el trabajo que hago profesionalmente me completa con lo que soy como persona, ¿cierto? Entonces, soy parte de un todo. Y tercero, es un paradigma que es mucho más de autogestión, de autonomía, en donde no necesariamente hay jerarquías establecidas, sino que lo que hay son unas metas compartidas, unos resultados compartidos y cada quien es responsable de lo que tiene que hacer. Ahora, esto suena como ciencia ficción, pero ya hay algunas organizaciones como las que están en pantalla, Patagonia, seguramente varios de los que estamos acá tenemos prendas de esa marca, que funcionan así, ¿cierto?
Buurtzorg es una empresa de energía, Morningstar es una empresa de alimentos. Entonces, yo no quiero decir que todas las empresas estén listas para ir para allá, pero hacia allá vamos, hacia allá deberíamos ir, ¿cierto? Esto no, quiero ser muy claro, no estoy diciendo que no sea necesaria la autoridad ni la jerarquía, ni que tengamos que tener resultados. Esto va a seguir, ¿cierto? Pero tenemos que ir evolucionando nuestros estilos de liderazgo, en cómo gestionamos los equipos y sobre todo en tener relaciones mucho más, llamémoslo, maduras y adultas con nuestros equipos. No partir desde el paradigma de, oiga, es que la gente es irresponsable y la gente lo que quiere es robarme. No, ¿cierto? Cuando la gente está conectada, la gente cumple con los resultados y hacia allá deberíamos ir. Andrés, en este momento, en esta conversación sobre liderazgo, ya van saliendo las preguntas, va pasando también el tiempo y no quiero dejarlas perder. Nos pregunta Yamile. Yamile Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo reaccionar a un jefe héroe? El que todo lo quiere hacer y no deja que el equipo se desarrolle solo. Ese jefe héroe, el que tanto nos hablaba Andrés. Sí, digamos, esto siempre lo vamos a encontrar. ¿Cómo administrarlo? ¿Cómo manejar al jefe héroe? Sí, digamos, no es una situación fácil, pero yo lo que sí creo es que se pueden proponer espacios de co-creación, espacios de diálogo, ¿cierto? Entonces, al final del día, yo creo que es muy sano para cualquier organización cuando hay, sobre todo, situaciones complejas que tienen que ser abordadas de manera colectiva, crear espacios en donde la inteligencia colectiva sea la que fluya, ¿cierto? Y en donde ojalá se pueda proponer que no necesariamente sea el jefe el moderador, ¿cierto? Sino que realmente se permita que sea el resto del equipo, que el jefe sea uno más. No quiere decir que él no tome la decisión final, seguramente la va a tomar y así debe ser. Por eso está ahí y él tiene que asumir responsabilidad sobre la decisión que se tome. Pero sí crear esos espacios de co-creación, de codiseño, ¿cierto? En donde la inteligencia colectiva sea la que va, de alguna manera, mostrando las soluciones, puede ser muy útil para estas cosas. Nos pregunta también Rosa Mosquera, ¿cómo es el liderazgo para las personas independientes? Es una buena pregunta hoy por hoy con todo este tema de independientes. ¿Cómo sería ese liderazgo? Yo creo que el liderazgo para personas independientes, digamos, en el fondo no difiere mucho. Así uno sea un emprendedor, así sea un microempresario, en últimas, ¿qué tiene que tener en cuenta? Primero, el liderazgo es transformar la realidad. Segundo, que lo tiene que hacer de manera colectiva. Si uno no está en una empresa de 12,000 personas, como puede ser Compensar, sino que tenga un emprendimiento con 4 personas, igual con esas 4 personas tiene que fomentar, primero, esa colectividad. Segundo, tiene que tener en cuenta también siempre esa diferencia entre desafíos técnicos y adaptativos. Los desafíos, digamos, técnicos, por ponerlo de alguna manera, puede ser cómo hago para que la máquina, digamos, para hacer el pan prenda. Eso no, digamos, eso se logra. El desafío adaptativo tiene que ser cómo comprometo más a mi equipo, ¿cierto? Para que estemos más alineados con los objetivos corporativos. Entonces, el tema de tener en cuenta siempre los comportamientos humanos, eso tiene que estar en el centro de la conversación, ¿cierto? Tenemos que estar, aquí la capacidad de empatía con los demás es fundamental. La otra cosa que me parece a mí que es clave es tener muy claro cuáles son los actores con los quienes estamos interactuando y cuáles son sus intereses y su influencia en los desafíos que tenemos que superar. Así uno sea un microempresario, uno tiene que lidiar con proveedores, uno tiene que lidiar con clientes, uno tiene que lidiar con aliados. Entonces tiene que entender muy bien cuáles son, digamos, cómo juegan en el mapa de uno, cuáles son sus intereses y cómo de alguna manera influenciar para lograr el reto que estamos logrando. Y por último, volvería a hacer énfasis en lo que hablamos de el liderazgo consciente, ¿cierto? Yo creo que uno siempre que está enfrentado a una situación de liderazgo tiene que hacerse uno mismo la pregunta: ¿desde dónde estoy liderando? ¿Desde querer tener la razón o desde realmente querer aprender y encontrar la mejor solución?
Andrés, hay un tema que no quisiera dejar pasar y ya vamos llegando al final de nuestro conversatorio, pero usted siempre nos ha hablado de la empresa como ese ser viviente que se transforma, que evoluciona y que va como mutando, digamos, en su esencia. ¿A qué se refiere ese concepto de ser viviente en las organizaciones, que creo que es fundamental en este entendimiento del liderazgo colectivo y transformador? Absolutamente. Gustavo Mutis, que pues, se lo conoce bien, dice siempre que las empresas no tienen cerebro, sino que son un cerebro. Y es que es así. En últimas, cualquier empresa, así se tenga 3 personas o 10.000 personas, es un conjunto de seres vivos, ¿cierto? Es la suma de seres vivos que todas piensan distinto, que todas tienen, no necesariamente ven la realidad de la misma manera, ¿cierto? Pues en esa concepción, las organizaciones de alguna manera sí son un organismo vivo compuesto por muchas células que somos cada una de las personas que las componemos, ¿cierto? Y además somos personas en donde aquí es muy importante tener en claro que aquí las personas, por así seamos ingenieros, ¿cierto? Y nosotros hemos trabajado mucho con organizaciones, digamos, que tienen que ver con la industria de los hidrocarburos y de la energía, en donde lo que hay son ingenieros muy exactos, muy precisos, porque así debe ser, pero al final del día, Juan Manuel, somos seres humanos. Somos seres humanos en donde, de alguna manera, lo que llaman la parte límbica del cerebro, ¿cierto? Que es la que salta cuando uno se siente amenazado, siempre va a estar presente, ¿cierto? Y todos tenemos egos, todos, ¿cierto? Y a todos nos gusta tener la razón, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo no puedo hacer, digamos, suficiente énfasis en la importancia que tiene para que las organizaciones cada vez más entiendan al talento humano no solamente como un área operativa, que es como antes se entendía, en donde era básicamente reclutar y echar gente, ¿cierto? Sino también como un apalancador fundamental para conseguir los objetivos de cualquier organización. Repito, así se tenga 3 personas o así tenga 10.000. De acuerdo. Y bueno, llegando a este final de nuestro conversatorio, todavía tenemos más preguntas y no quisiéramos perderlas, pero tampoco quiero dejar de hacer referencia a los programas que tiene Compensar, especialmente diseñados para desarrollar el liderazgo y para desarrollar estos espacios de trabajo y de habilidades en torno al desarrollo de la persona. Y a través de nuestras plataformas virtuales, a través de todas las modalidades que tenemos y el trabajo conjunto que también estamos haciendo con el Centro de Liderazgo y Gestión por generar todo un portafolio que permita también a las empresas ahondar estos temas y colocarlos en el día a día para que signifiquen esos puntos de encuentro en el desarrollo humano de las organizaciones. La siguiente pregunta, y con eso vamos cerrando, Andrés, la hace Marcela. Marcela Martínez, un saludo muy especial. Ella nos dice, ¿cuál sería la mejor forma de hacer una autoevaluación de mi gestión como líder? No solo en tema de resultados, sino de cómo me ve el equipo. Sí, pues digamos que eso está muy inventado. Hay herramientas conocidas, que es la evaluación 360, digamos que donde eso ya está, digamos, muy medido, pero para las personas que de pronto no tienen acceso a ese tipo de evaluaciones, yo creo que ahí es muy importante sentarse a dialogar. Y desde, sobre todo si uno es el líder, desde la humildad, ¿cierto? Y con la mente abierta, ¿cierto? Decirle a sus equipos en qué puedo mejorar, cómo puedo ayudarte mejor a que cumplas tu trabajo, ¿cierto? Yo no creo que mucha gente se siente amenazada por entrar en esas conversaciones cuando uno es un líder. A mí me parece que es todo lo contrario. Yo creo que en la medida en que uno muestre que uno es consciente, digamos, de que tiene vulnerabilidades, de que no se las sabe todas, lo que va a hacer es fortalecer las relaciones y la confianza con su equipo. Repito, no quiere decir que uno no sea responsable y que uno no tome las decisiones si uno es el líder o el jefe, pero es muy miope pensar que solamente desde la visual del líder o del jefe uno tiene toda la situación cubierta o tiene todas las soluciones. Entonces yo lo que recomiendo siempre es tener esas conversaciones
ojalá individuales con el equipo directo, en donde realmente se pongan sobre la mesa los temas, ¿cierto? Desde una perspectiva de, digamos, de humanidad y de empatía, teniendo en cuenta, repito, que todos somos seres humanos y que todos tenemos cosas por mejorar y no hay nada de malo en eso. Hay una última pregunta, Andrés, que no quisiera dejar pasar y me voy a salir un poquito como del entorno organizacional porque hemos hablado también en muchos escenarios acerca del equilibrio emocional de la persona y un poco siendo compensar una organización que se fundamenta en el desarrollo del bienestar, en la actividad física, en el control emocional, en desarrollar otro tipo de actividades que también me permitan explorar un nuevo pensamiento. ¿Cómo se articula el liderazgo en el bienestar? Yo creo que esta es una pregunta que necesariamente tiene que llevarnos al final de nuestro conversatorio, porque no solamente estamos hablando del desarrollo organizacional, sino de la persona y de su ser. Y ustedes han hecho ahí un trabajo bien interesante en torno al wellness, en torno a todo este pensamiento del equilibrio emocional y mental, digamos. ¿Ahí qué recomendación nos daría ya para finalizar nuestra charla de hoy? Yo creo que eso es absolutamente crítico, Juan Manuel. Muy difícil liderar un equipo si uno primero no se está liderando uno mismo, ¿cierto? ¿Y a qué me refiero con liderarse uno mismo? Me refiero primero a conocerse, ¿cierto? A entender quién es uno, porque uno, digamos, cualquiera de nosotros tiene, digamos, o es producto más bien de unas experiencias de vida, de un entorno en donde se crió, de una formación. Entonces uno tiene unos sesgos siempre. Y también entender cómo funciona el cerebro, ¿cierto? Porque es que muchas veces a uno se le olvida que uno está cableado de alguna manera para operar de cierta manera, que cuando uno, digamos, se siente amenazado, hay lo que llaman el cerebro reptil, que ya lo hablé, el cerebro límbico, que es lo que salta, ¿cierto? Entonces, muchas veces, de alguna manera, los líderes, eso está cambiando, se acostumbraron a operar desde el miedo y desde la presión, ¿cierto? Y eso realmente no es tan efectivo, sobre todo cuando temas como la innovación y la creatividad son cada vez más importantes. A donde voy con todo esto es que uno tiene primero que conocerse a uno mismo, tiene que entender cómo funciona el cerebro en general, porque uno está condicionado por la forma como funciona el cerebro para actuar de ciertas maneras, entender su prejuicio. Tercero, me parece que es absolutamente fundamental también, digamos, encontrar esos espacios, digamos, de equilibrio. Eso que dicen mente sana en cuerpo sano es absolutamente cierto, ¿cierto? Uno tiene que encontrar esos momentos, ¿cierto? De que lo equilibren. Hay diferentes formas de hacerlo, cada quien encontrará la suya. Yo personalmente soy una persona que disfruta mucho con la naturaleza, haciendo ejercicio, meditando, ¿cierto? Pero hay que encontrar esos espacios de introspección para volver a regular las emociones, ¿cierto? Porque cuando uno se carga tanto y no encuentra ese equilibrio, acaba seguramente la presión saliendo por alguna parte y eso acaba haciéndole mucho daño a los equipos. Entonces, Andrés, el tema de ese equilibrio entre el ser, el saber, el hacer, en compensar nuestro modelo, se ha fundamentado mucho en ese tema del equilibrio de la persona. Es clave para que como líderes logremos también encontrar ese objetivo a nuestro propósito. No olvidemos que en compensar seguimos trabajando por el bienestar de nuestros afiliados, por el bienestar de las personas, en la reapertura que tuvimos recientemente, la semana pasada, el Centro Urbano de Recreación, ya empezamos a encontrar nuevamente una dinámica de actividades. Estamos también ya en los preparativos de la apertura del servicio de natación, que también nos han preguntado mucho. Creo que Andrés, el tema de la natación es una alternativa muy importante a la hora de buscar espacios de relajar, fundamental en estos espacios para lograr este equilibrio. Bueno, creo que les estamos debiendo seguir conversando porque el liderazgo definitivamente y de la mano de Andrés nos daría para más temáticas. Creemos que inclusive un segundo capítulo que podríamos trabajar es todo el tema de la innovación y cómo el liderazgo y la innovación tienen también mucho tema para conversar.
Gracias, Andrés, por este encuentro el día de hoy. Creo que nuestro tiempo ya va llegando al final. Hemos tenido un encuentro maravilloso, una excelente conversación. Nuevamente invitar a los afiliados a que sigan consumiendo los productos que tenemos de manera virtual, presencial, y también a las empresas para que aprovechen este portafolio de aprendizaje en liderazgo, de todo el desarrollo de la productividad de las empresas y cómo fortalecer estos temas. Andrés, muchas gracias y esperamos tenerlo nuevamente en la segunda parte de nuestro tema asociado a liderazgo e innovación. Ha sido muy interesante. Juan, mil gracias por la invitación. Para mí es un gusto siempre estar en cualquier escenario de compensar, lo digo de corazón, sobre todo por esa concepción que tienen ustedes de un bienestar integral, realmente en donde entienden que, digamos, la esencia del ser humano, digamos, es grande, es compleja, tiene muchas dimensiones, y yo creo que eso es algo que Compensar tiene absolutamente claro en su ADN. Fue un gusto estar para mí acá, decirles pues que por supuesto a través de Compensar todo el portafolio del Centro de Liderazgo, tanto en formación y consultoría, está a disposición de todos sus afiliados, y pues me encantaría otra conversación con ustedes. Bueno, Andrés, muchas gracias, y a todos nuestros seguidores también una feliz tarde. Gracias, feliz tarde para todos.